Mi pesadilla comenzó cuando mi esposo Carlos murió repentinamente de un infarto a los 38 años. Llevábamos 10 años de matrimonio, teníamos una hija de 7 años llamada Sofía, y habíamos construido una vida modesta pero feliz. Yo era contadora en empresa mediana, Carlos manejaba taller mecánico propio que heredó de su padre. El taller era el orgullo de Carlos, 3 empleados, clientela leal, ubicación excelente en zona industrial. No generaba fortunas, pero proporcionaba ingreso estable. Cuando Carlos murió, asumí que el taller me pertenecía como su viuda y única heredera junto con nuestra hija. El hermano menor de Carlos, Fernando, tenía otros planes. Gabriela, necesitamos hablar sobre el taller, me dijo una semana después del funeral, apareciendo en mi casa sin avisar. Traía a un abogado con traje barato, el licenciado Ruiz. Fernando, todavía estoy de luto. ¿Puede esperar? Los negocios no esperan. El taller necesita administración inmediata o perderemos clientes. Se sentó en mi sala sin permiso. Carlos y yo teníamos acuerdo verbal. Él manejaba operaciones diarias, pero yo era socio silencioso. Invertí dinero hace años. El taller me pertenece tanto como a ti. ¿Qué? Carlos nunca mencionó ningún acuerdo contigo. Porque fue informal entre hermanos. No todo necesita papeles oficiales. Fernando extrajo documentos arrugados. Pero tengo estos recibos de transferencias que hice hace 5 años. 80,000 pesos que presté a Carlos para expandir el negocio. Eso me da 50% de propiedad. Fernando, esos fueron préstamos familiares, no inversión de socio. En la corte, dinero es dinero. Y yo tengo comprobantes de transferencia. Sonrió con crueldad que nunca había visto antes. Además, una simple contadora de oficina no sabe cómo manejar taller mecánico. Necesitas vendérmelo o aceptar que lo administre yo. Carlos me dejó el taller a mí y a Sofía. Carlos no dejó testamento. Sin testamento legal, la ley dice que hermanos tienen derecho sobre negocios familiares, especialmente si hay evidencia de inversión. El abogado habló por primera vez. Señora Gabriela, mi cliente tiene caso sólido. Le sugiero negociar venta o copropiedad ahora, antes de ir a corte. ¿Copropiedad? Fernando, tú trabajas en bodega de supermercado. No sabes nada de mecánica. Aprenderé. O contrataré administrador. El punto es que ese taller vale 800,000 pesos fácilmente. No voy a dejarte quedarte con toda esa herencia mientras yo no tengo nada. Su voz se volvió venenosa. Carlos siempre fue el favorito. El hijo que heredó el negocio de papá mientras yo recibí nada. Ahora es mi turno de recibir lo que merezco. Los siguientes meses fueron pesadilla legal. Fernando presentó demanda reclamando 50% de propiedad del taller basándose en sus inversiones, y acuerdo verbal de sociedad con Carlos. Contraté abogado con mis ahorros limitados. El licenciado Herrera revisó el caso con expresión preocupada. Señora Gabriela, su cuñado tiene evidencia de transferencias bancarias. Sin testamento formal de su esposo y sin documentos corporativos claros sobre estructura de propiedad del taller, esto será difícil. Pero esas transferencias fueron préstamos familiares. Carlos me lo dijo en su momento. Fernando necesitaba dinero para emergencia familiar y Carlos le ayudó. Tiene evidencia de que fueron préstamos y no inversiones. Teníamos, mensajes de texto. Pero estaban en el teléfono viejo de Carlos que reciclé después de su muerte. Entonces es su palabra contra la de Fernando. Y él tiene papeles, aunque sean solo recibos de transferencia. Cerró carpeta con suspiro. Señora, le sugiero considerar acuerdo. Ofrezca comprar su participación por cantidad razonable o acepte vender el taller y dividir ganancias. No voy a regalarle el negocio que Carlos construyó. Es la herencia de Sofía. Mientras preparábamos el caso, Fernando intensificó su campaña. Apareció en el taller reclamando derecho de acceso como socio, asustando a los empleados y clientes. Corrió rumores en el vecindario de que yo estaba manejando mal el negocio y que Carlos hubiera querido que su hermano lo administrara. Una contadora de oficina jugando a empresaria, lo escuché decir a un cliente en el taller. Carlos me confió el negocio antes de morir. Ella solo está aquí por el dinero. Confronté a Fernando inmediatamente. Deja de aparecer aquí causando problemas.
¿Causando problemas? Estoy protegiendo mi inversión. Se cruzó de brazos. Gabriela, acéptalo. Una mujer sin experiencia en mecánica no puede manejar esto. Los empleados ya me dijeron que preferirían trabajar para mí. Porque los estás manipulando. Estoy siendo realista. En la corte, el juez verá que yo tengo experiencia en negocios, tengo evidencia de inversión, y tengo plan claro para administración. Tú solo tienes título de contadora y lágrimas de viuda. Sonrió cruelmente. Nadie te creerá en el juzgado. Especialmente no cuando presento mi evidencia de que Carlos quería que yo fuera socio. ¿Qué evidencia? Testigos. 2 empleados del taller que firmarán declaraciones diciendo que Carlos mencionó que su hermano era socio silencioso. Se inclinó amenazadoramente. Vas a perder, Gabriela. Acepta mi oferta, 200,000 pesos por tu parte y te vas. O voy a corte y te quito todo. Esa noche, después de acostar a Sofía llorando porque tío Fernando grita mucho y asusta, tomé decisión desesperada. Llamé a mi tío Ricardo. Tío Ricardo era el hermano mayor de mi madre, y éramos muy cercanos cuando yo era niña. Él me enseñó a andar en bicicleta, me llevaba a museos los fines de semana, asistió a mi graduación universitaria. Pero cuando se convirtió en juez de circuito hace 15 años, su vida se volvió demandante. Nos veíamos solo en reuniones familiares grandes, y hacía 2 años que no hablábamos apropiadamente. Sabía que ahora era juez presidente del tribunal de circuito, pero nunca imaginé que necesitaría su ayuda legalmente. Tío Ricardo, necesito consejo legal urgente. El hermano de Carlos me está demandando por el taller. Gabriela, mi sobrina favorita. Cuéntame todo. Durante hora y media, le expliqué cada detalle, las transferencias que Fernando decía eran inversiones, las amenazas constantes, los testigos que planeaba presentar, el acoso en el taller, las mentiras sobre acuerdo verbal con Carlos. El silencio después fue largo y pesado. Gabriela, tío Ricardo finalmente dijo, su voz era mezcla de preocupación y enojo, lo que describes es fraude procesal y extorsión. Tu cuñado está fabricando evidencia de sociedad que nunca existió. Pero tiene recibos de transferencia. Transferencias no prueban sociedad comercial. Podrían ser préstamos, regalos, cualquier cosa. Sin contrato formal de sociedad, sin documentos corporativos, sin declaraciones de impuestos mostrando estructura de sociedad, sus reclamos son especulativos en el mejor caso, fraudulentos en el peor. Mi abogado dice que sin evidencia contradictoria, será difícil ganar. Tu abogado suena como alguien que no quiere trabajar mucho. Tío Ricardo hizo pausa. Gabriela, ¿cuándo es la audiencia? En 3 días. Audiencia preliminar en juzgado civil. ¿Qué juzgado exactamente? Juzgado quinto de lo civil. Otro silencio. Ese juzgado está bajo mi circuito. Pero no te preocupes por conflicto de intereses. No presidiré tu caso personalmente, obviamente. Sin embargo, puedo asegurarme que el juez asignado sea alguien que reconozca fraude cuando lo ve. Tío, no quiero que uses tu posición. No voy a usar mi posición inapropiadamente. Pero voy a asegurarme que tu caso reciba atención justa. Su voz se endureció. Y si tu cuñado está realmente fabricando evidencia y testigos, eso es crimen. Los criminales no merecen protección del sistema que están abusando. 3 días después, llegué al juzgado con el licenciado Herrera. Mi estómago estaba en nudos. Fernando ya estaba ahí con el licenciado Ruiz y 2 hombres que reconocí como empleados del taller, Roberto y Luis, quienes claramente habían sido presionados o pagados para testificar a favor de Fernando. Gabriela, Fernando me saludó con sonrisa falsa. Última oportunidad. 150,000 pesos y te vas sin pelea. No voy a ningún lado. Entonces prepárate para humillación pública. Estos testigos, señaló a Roberto y Luis, van a confirmar que Carlos me prometió sociedad. El juez verá que no tienes caso. Se inclinó cerca y susurró, nadie te creerá en el juzgado. Una contadora viuda sin experiencia en negocios versus hermano del difunto con evidencia documentada. Ya sé cómo termina esto. Entramos a la sala de audiencias. El juez no había llegado todavía. Fernando revisaba sus documentos con confianza arrogante. El licenciado Ruiz sonreía como si el caso ya estuviera ganado.
Procedimiento es simple, Ruiz me dijo condescendientemente. Presentaremos evidencia de inversión y testimonio de testigos. El juez ordenará evaluación de activos y probablemente división pendiente de juicio completo. Para entonces, habrás gastado todo tu dinero en abogados y estarás lista para negociar. La puerta lateral se abrió. Mi tío Ricardo entró con toga judicial, y mi corazón se detuvo. ¿Qué estaba haciendo aquí? Dijo que no presidiría mi caso. Detrás de él entró otra jueza, la jueza Martínez. Tío Ricardo se dirigió al estrado temporalmente mientras explicaba. Buenos días. Soy el juez presidente Ricardo Moreno. La jueza Martínez presidirá esta audiencia, pero dada la complejidad potencial del caso y reportes de posible fraude procesal, estaré presente como observador supervisorio. Fernando palideció ligeramente pero recuperó compostura. Claramente no sabía quién era tío Ricardo en relación a mí. La jueza Martínez se sentó. Caso número 4782, Velázquez contra Ramírez. Disputa sobre propiedad comercial. El licenciado Ruiz se levantó confiadamente. Su señoría, represento a Fernando Velázquez, hermano del difunto Carlos Velázquez. Mi cliente reclama 50% de propiedad de Taller Mecánico Velázquez basándose en inversión documentada de 80,000 pesos y acuerdo verbal de sociedad con su hermano. Presentó los recibos de transferencia con flourish dramático. Aquí están las transferencias bancarias probando la inversión de mi cliente. Además, tenemos testigos que confirmarán el acuerdo verbal de sociedad. Testigos. La jueza Martínez revisó documentos. ¿Quiénes son? Roberto Méndez y Luis Torres, empleados de largo tiempo del taller que trabajaron directamente con Carlos Velázquez. Ellos testificarán que Carlos mencionó múltiples veces que su hermano Fernando era socio en el negocio. Roberto y Luis se pusieron de pie nerviosamente. Mi tío Ricardo los observaba con expresión inescrutable. La jueza Martínez les pidió acercarse. Señor Méndez, ¿es verdad que Carlos Velázquez mencionó que su hermano era socio? Roberto tartamudeó, mirando nerviosamente a Fernando. Sí, su señoría. Carlos dijo que Fernando era socio silencioso. ¿Cuándo dijo esto? Hace como 2 años. Tal vez 3. ¿Puede ser más específico? No recuerdo fecha exacta, pero lo dijo. Mi tío Ricardo se inclinó hacia adelante. Señor Méndez, ¿cuánto le pagó el señor Fernando Velázquez por este testimonio? Roberto se puso rojo. Nadie me pagó nada. Entonces, ¿por qué tiene depósito de 15,000 pesos en su cuenta bancaria hace 2 días? Depósito hecho por Fernando Velázquez. Tío Ricardo levantó documento. Tenemos sus registros bancarios aquí. El shock en la sala fue absoluto. Fernando se puso de pie bruscamente. Eso fue préstamo personal. No tiene nada que ver con este caso. Un préstamo conveniente 2 días antes de audiencia donde necesitaba testigos. Tío Ricardo se volvió a Luis. Señor Torres, ¿también recibió dinero? Luis estaba temblando. Yo. Fernando dijo que era compensación por tiempo perdido viniendo a testificar. Compensación, tío Ricardo repitió con sarcasmo. $20,000 pesos por 2 horas de testimonio. Eso es pago por testimonio falso, señor Torres. Eso se llama soborno de testigos. La jueza Martínez golpeó su martillo. Licenciado Ruiz, ¿sabía usted que su cliente pagó a estos testigos? El abogado tartamudeó. Mi cliente me aseguró que los testimonios eran legítimos. Su cliente mintió. Y usted presentó testigos pagados sin verificar. La jueza miró severamente a Fernando. Señor Velázquez, sobornar testigos es delito grave. Fernando intentó recuperar. Yo no soborné a nadie. Solo compensé su tiempo. Pagó testigos para mentir bajo juramento sobre acuerdo de sociedad que nunca existió. Tío Ricardo se puso de pie y bajó del estrado, quitándose la toga. Ya no era juez observador sino testigo. Su señoría, solicito permiso para testificar en este caso. La jueza Martínez asintió, claramente anticipando esto. Concedido. Juez Moreno, ¿cuál es su relación con este caso? Gabriela Ramírez es mi sobrina. La conozco desde que nació. Asistí a su boda con Carlos Velázquez hace 10 años.
Conocí a Carlos personalmente durante esos 10 años. Se volvió hacia Fernando con expresión dura. Y puedo testificar con certeza absoluta que Carlos nunca, ni una sola vez, mencionó tener sociedad con su hermano. Fernando se levantó, perdiendo compostura. Usted no puede testificar. Es su sobrina. Está claramente parcializado. Estoy parcializado hacia la verdad, tío Ricardo respondió fríamente. Y la verdad es que Carlos me contó específicamente sobre las transferencias que le hizo a usted. Fueron préstamos familiares porque usted tenía deudas de juego que necesitaba pagar urgentemente. Carlos me pidió consejo sobre si debía prestar el dinero. Le aconsejé que lo documentara como préstamo, no como inversión. Eso es mentira. Fernando estaba pálido. ¿Mentira? Tengo emails intercambiados con Carlos hace 5 años discutiendo exactamente esto. Tío Ricardo extrajo documentos de su carpeta personal. Carlos escribió textualmente: mi hermano tiene deudas de casino. Necesita 80,000 pesos. No quiero darle sociedad en el taller, pero soy su hermano. ¿Qué hago? Le respondí: préstale el dinero si quieres ayudarlo, pero documéntalo como préstamo con términos claros. No lo hagas socio de tu negocio. El silencio en la sala era absoluto. Fernando se desplomó en su silla. Tío Ricardo continuó implacable. Carlos nunca quiso que su hermano fuera socio. Me lo dijo directamente múltiples veces. Le preocupaba que Fernando no fuera responsable financieramente, que tuviera problemas de juego, que solo estuviera interesado en dinero rápido. Se volvió hacia la jueza Martínez. Puedo proporcionar estos emails. Puedo proporcionar registros de conversaciones telefónicas con Carlos. Puedo proporcionar testimonio bajo juramento. Yo creo cada palabra de mi sobrina porque la conozco desde que nació. Y sé que Carlos nunca hubiera querido que Fernando obtuviera este taller. Fernando gritó desesperadamente: no pueden creerle. Es su familia. Miente para proteger a su sobrina. No miento, tío Ricardo dijo con voz que cortaba como hielo. Soy juez presidente del Tribunal de Circuito con 25 años de carrera judicial impecable. Mi reputación está construida sobre integridad. No voy a destruirla mintiendo bajo juramento por nadie, ni siquiera por mi sobrina favorita. Pero lo que no voy a hacer es quedarme callado mientras un estafador intenta robar el negocio que mi sobrino político construyó con años de trabajo duro. La jueza Martínez revisó los emails que tío Ricardo presentó. Su expresión se oscureció con cada página. Señor Velázquez, estos emails son muy claros. Carlos específicamente describe las transferencias como préstamos para cubrir sus deudas, no como inversiones de sociedad. Miró a Fernando con desprecio. Usted fabricó completamente esta historia de sociedad. Además, tío Ricardo añadió, si realmente fuera socio, ¿dónde están los documentos corporativos? ¿Dónde están las declaraciones de impuestos mostrando estructura de sociedad? ¿Dónde están los contratos formales? ¿Dónde está cualquier evidencia más allá de recibos de transferencia que podrían significar cualquier cosa? El licenciado Ruiz intentó desesperadamente. Su señoría, las sociedades verbales son legalmente reconocidas. No cuando hay evidencia clara de que no existió tal sociedad, la jueza interrumpió. Y no cuando el demandante soborna testigos para mentir sobre ello. Se volvió a Fernando con expresión severa. Señor Velázquez, su demanda es desestimada completamente por ser frívola y fraudulenta. Usted no tiene ningún derecho de propiedad sobre Taller Mecánico Velázquez. Además, estoy remitiendo este caso a la Fiscalía para investigación criminal. Soborno de testigos, perjurio planeado, presentación de reclamo fraudulento. Estos son delitos graves. Y señor Velázquez, su declaración falsa se volvió perjurio en el momento que presentó demanda basándose en información que sabía era mentira. Fernando se desmoronó llorando. Solo quería lo que me correspondía. Carlos siempre fue el favorito. Carlos trabajó duro por su negocio, tío Ricardo dijo sin simpatía. Usted jugó sus ahorros en casinos y luego intentó robar el legado de su hermano cuando murió. Eso no es buscar lo que corresponde. Eso es ser parásito oportunista. La jueza Martínez golpeó el martillo. Caso cerrado. La propiedad del taller permanece completamente con la señora Gabriela Ramírez como heredera legítima. El señor Fernando Velázquez tiene prohibido acercarse al taller o contactar a la señora Ramírez.
Cualquier violación resultará en arresto. Además, ordeno que el señor Velázquez pague costos legales completos de la señora Ramírez más sanción de 50,000 pesos por presentar demanda frívola y fraudulenta. Después de la audiencia, en el pasillo del juzgado, abracé a tío Ricardo llorando. Tío, salvaste el futuro de Sofía. El taller es su herencia. Solo dije la verdad, sobrina. Me abrazó fuerte. Lamento no haber estado más presente en tu vida estos años. Mi trabajo me consumió y perdí contacto con familia. Estuviste aquí cuando realmente importó. Debí estar aquí siempre. Miró hacia donde Fernando salía custodiado por oficiales. Tu cuñado cometió el error de asumir que eras víctima fácil. Viuda vulnerable sin conexiones, sin experiencia en negocios, sin recursos. No investigó lo suficiente para descubrir que tu tío es el juez presidente del circuito. Su arrogancia lo destruyó. Siempre lo hace. Los estafadores subestiman a sus víctimas constantemente. Los siguientes meses, Fernando enfrentó cargos criminales por intento de soborno de testigos. Aceptó acuerdo declarándose culpable a cambio de libertad condicional y multas. La condición: prohibición permanente de reclamar cualquier interés en el taller o acercarse a mí o Sofía. Contraté administrador profesional para el taller mientras aprendía el negocio. Los 3 empleados leales, no Roberto y Luis, quienes fueron despedidos, me enseñaron todo lo que necesitaba saber. Resultó que mis habilidades de contadora eran perfectas para administrar las finanzas del negocio. Un año después, el taller prosperaba más que nunca. Expandí a 4 empleados, actualicé equipos, y aumenté clientela 30%. Tío Ricardo se convirtió en presencia constante en nuestras vidas. Visitaba cada 2 semanas, llevaba a Sofía a museos como hacía conmigo cuando era niña, asistía a sus eventos escolares. Abuelito juez, Sofía lo llamaba con adoración. Cuando crezca quiero ser jueza como tú. Una tarde trabajando juntos en las cuentas del taller, tío Ricardo dijo: Gabriela, ese día en corte cuando Fernando dijo, nadie te creerá en el juzgado, vi tu cara. Estabas asustada pero no derrotada. Pensé que iba a perder todo. Casi lo haces. Si no me hubieras llamado, si no hubiera tenido esos emails con Carlos, esto hubiera sido mucho más difícil. Cerró el libro de cuentas. Los estafadores como Fernando dependen de que sus víctimas estén aisladas, sin recursos, sin conocimiento del sistema. Tuve suerte de tenerte. No fue suerte. Fue coraje de pedir ayuda cuando la necesitabas. Me miró seriamente. Muchas personas en tu situación hubieran aceptado la oferta de Fernando por miedo o desesperación. Tú peleaste. 2 años después del caso, mi vida encontró equilibrio hermoso. El taller generaba ingresos suficientes para dar a Sofía educación excelente y seguridad financiera que Carlos hubiera querido. Fernando intentó contactarme una vez después de cumplir su libertad condicional, enviando carta de disculpa que era más autojustificación que remordimiento genuino. Solo quería lo que pensé era justo, escribió. Siempre estuve en sombra de Carlos. No respondí. Su resentimiento contra su hermano muerto no era mi problema. Ahora, cuando clientes nuevos vienen al taller y preguntan por el dueño, sonrío y digo, soy yo. Heredé esto de mi esposo. Algunos se sorprenden viendo mujer administrando taller mecánico. La mayoría simplemente aprecia el servicio de calidad que mantengo honrando el legado de Carlos. Soy contadora que aprendió mecánica automotriz por necesidad. Administro negocio exitoso. Crío a mi hija con orgullo sobre fortaleza de su padre y su madre. Y soy viuda que casi pierde todo por cuñado estafador que apostó que nadie me creería en el juzgado. No sabía que mi tío era el juez presidente del circuito. No sabía que tío Ricardo había sido confidente de Carlos. No sabía que había evidencia documental destruyendo cada una de sus mentiras. Su arrogancia, su soborno de testigos, su demanda fraudulenta, todo se convirtió en evidencia criminal contra él. El sistema legal que intentó manipular para robarme se convirtió en mi mayor protección cuando alguien con verdadera autoridad y verdadero conocimiento de la verdad intervino. Esa es justicia real, no conexiones usadas corruptamente, sino verdad defendida con evidencia y autoridad legal aplicada apropiadamente para proteger a herederos legítimos de estafadores oportunistas. Fernando dijo que nadie me creería.
Resultó que la persona más importante en la sala, el juez presidente supervisando el caso, me creyó completamente. Porque me conocía desde que nací. Porque conocía a Carlos. Porque tenía la verdad documentada. Y ahora enseño a Sofía la lección más importante. La verdad siempre importa, documentar todo es crucial, y nunca tener miedo de pedir ayuda cuando la justicia está de tu lado. Porque nunca sabes, tal vez tu tío es el juez presidente del circuito.